Buenos días, iglesia. Dios le bendiga a todos. Yo sé que Carmen me introdujo, pero como dijo Carmen, mi nombre es Héctor Cortés. Soy esposo de Norma, mi esposa que está allí en la parte de atrás, que se encuentra con nosotros hoy. Soy padre de 4. Mi hija Nayana, la más pequeña, está también con nosotros en el día de hoy. Y antes de seguir, quiero pedirles que oren por mi hija mayor. En 15 días, literalmente en 15 días, ella se va con su esposo para Bangladesh a un viaje misionero de por lo menos 3 años. Oren mucho por ella para que ellos puedan puedan llevar el evangelio a los musulmanes allá en Bangladesh. Soy también pastor de la Iglesia Morada de Dios, la cual tengo el privilegio de pastorear junto a Carlos Rodríguez, que está con nosotros también en esta tarde. Y quiero darle las gracias a su pastor Miguel por la invitación en esta tarde. Para mí es un honor grande poder estar en medio de ustedes en esta mañana exponiendo la palabra del Señor. Y como han dicho ya 2 veces, y usando las palabras de su pastor, gracias por traer la iglesia a la cancha. Amamos mucho a su pastor y para los que no saben, mi esposa es hermana mayor de Miguel. Por eso no tenemos ningún remedio de amarla. Son bromas. Lo amamos mucho y como parte de su familia también los amamos mucho a ustedes. ¿Se consideran ustedes una familia? Espero que sí. Abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a estar hablando en el día de hoy de Éxodos 5. Éxodos capítulo 5. Vamos a estar hablando y viendo la primera reunión que tuvieron Moisés y Aarón delante de la presencia de uno de los líderes más poderosos del mundo, Faraón. Es una sección poco larga, así que la vamos a leer mientras estudiamos el capítulo. Y yo voy a estar leyendo, yo sé que su pastor usa otra versión, yo voy a estar leyendo de la Reina Valera del 60, por si acaso. Y les voy a ser bien honestos. Una de las cosas que experimento mucho cuando soy pastor es decepción. Decepción. ¿Qué es decepción? Decepción es la frustración que se siente cuando algo no sale como uno quiere. Y con la decepción puede venir soledad. Con la decepción crea duda, miedo, desánimo, inseguridad y sobre todo falta de gozo. Y mi reacción a la decepción, y mi esposa puede testificar, es una constante queja basada en orgullo y pecado. Es importante reconocer que hay una relación especial entre la decepción y el gozo que Dios quiere que nosotros experimentemos. La decepción es un componente necesario para poder tener gozo y para poder experimentar gozo. Lo que quiero decir es que si creemos que no vamos a experimentar decepción, también vamos a creer que es imposible experimentar gozo y esperanza. Yo sé que todos nosotros tenemos una visión o un concepto de cómo va a ser en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Tenemos metas, tenemos sueños que queremos cumplir. Y la realidad es que vivimos en un mundo roto por el pecado. Vivimos en un mundo donde la decepción es inevitable. Es inevitable. Y mientras vivamos en este mundo, es garantizado que vamos a experimentar decepción. Pero de algo sí estoy seguro. De algo estoy seguro. Y esa seguridad es lo que me motiva a levantarme cada mañana. Es lo que me motiva a perseverar como creyente, a perseverar como esposo, como padre y como pastor. Estoy seguro y créanme que no importa la decepción, tener gozo y esperanza es posible. Tener gozo, esperanza es posible. Y hermanos, y ese gozo y esa esperanza solo se encuentran en nuestro Salvador Jesucristo. Ese gozo y esa esperanza están escondidos en nuestro Salvador Jesucristo. En nada o nadie más, solo en Jesucristo. Porque si buscamos el gozo y la esperanza en las circunstancias,
o en las cosas materiales, o en otras personas, la decepción va a continuar. Entonces, la idea central de este mensaje, gozo y esperanza son solo posibles en Jesucristo. Gozo y esperanza son solo posibles en Jesucristo. Les quiero dar un pequeño resumen de los primeros 4 capítulos de Éxodo. El libro de Éxodo comienza con el pueblo de Dios multiplicándose y fortaleciéndose en gran manera. Tanto se multiplicaron y fortalecieron los israelitas que el rey de Egipto, Faraón, tuvo miedo que ellos se rebelaran contra ellos. ¿Y qué hizo Faraón? Primero los convirtió en esclavos a la fuerza. Y segundo, quiso controlar su número, matando a todo niño varón que naciera. Pero, por la sabiduría de Dios, que quiere decir que Dios tiene toda autoridad, todo poder, todo control y todo conocimiento de toda situación, y la providencia de Dios, que quiere decir que Él ha dispuesto todas las cosas en su creación que trabajen de una forma que se cumplan sus propósitos, nació Moisés, el escogido por Dios para libertar a su pueblo de la esclavitud. Por muchos años los israelitas fueron esclavos y por muchos años clamaban a Dios para que los libertara. Para libertar a su pueblo, Dios llamó a Moisés desde una zarza ardiente para darle instrucciones de cómo lo iba a hacer. Voy a leer unos versículos claves. En Éxodo 3:7 dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:10, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés: pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo, le dice Jehová a Moisés de Faraón. 4:29 dice: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Así termina el capítulo 4. El pueblo de Israel inclinado y adorando a Dios porque creyeron que Dios estaría con ellos y que los iban a libertar. Hay entusiasmo, hay gozo, hay esperanza. Dios finalmente escuchó nuestro clamor. Vamos a ser libertados. Ahora, en el capítulo 5, vamos a ver un cambio radical en el pueblo de Dios. Vamos a escuchar al pueblo de Dios decir: esto no era lo que yo tenía en mente cuando recibí la noticia de que Dios estaría con nosotros y nos iba a libertar. En vez de adoración, gozo y esperanza, lo que vamos a ver es queja y lamento. Queja y lamento. Lo que vamos a ver es a un pueblo decepcionado. Un pueblo decepcionado. Y todo comienza con Moisés y Aarón dando un paso de obediencia. El versículo 1 del capítulo 5 comienza: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Moisés y Aarón se presentaron delante de uno de los líderes más poderosos del mundo con una simple demanda. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Qué simple, ¿verdad?
fácil. No muy simple que digamos. Eso significaba que todo el trabajo que hacía el pueblo de Dios iba a terminar. Moisés, confiado de que Dios estaba con él, y con toda la autoridad divina de un profeta, dijo: de Jehová dice así. Pero a pesar de su fe, a pesar de su valentía, Faraón le responde, versículo 2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón, conociendo la severidad de la demanda de Moisés y Aarón, le contestó de una forma que creo yo que es ignorante y arrogante. Yo no sé quién es Jehová y no me importa lo que ella ha dicho. De aquí ustedes no se van. La contestación de Faraón nos deja ver dos cosas. Primero podemos ver la soberanía de Dios, que Dios estuvo allí y estuvo en control de la situación. Y segundo, vemos la providencia de Dios. Dios usó a Faraón para que se cumpliera su propósito, no solo de libertar a Israel, sino de llevarse toda la gloria y toda la honra. Recuerden que Faraón está cumpliendo los propósitos de Dios. En Éxodo 4:21 dice: y dijo Jehová a Moisés: yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Aquí vemos el comienzo del plan de Dios. Comenzamos a ver la evidencia de que Faraón tenía su corazón ya endurecido. Pero a pesar de la contestación ignorante y arrogante de Faraón, Moisés y Aarón perseveraron. Y preguntaron por segunda vez, versículo 3, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Moisés y Aarón describieron a Jehová como el Dios de los hebreos. Posiblemente esto enfureció más a Faraón, ya que podemos pensar que él se creía el Dios de los hebreos. Noten también que la demanda incluía unas consecuencias. Si al pueblo de Dios no se le permitía servir al Señor su Dios, las consecuencias serían devastadoras tanto para Egipto como para Israel. Las consecuencias serían enfermedades y muerte. Y al final de todo, todos sabemos que estas palabras resultaron ser proféticas. Y tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba exigiendo Moisés y Aarón, Faraón le dijo que volvieran a su esclavitud y a sus trabajos. Versículo 4, del 4 al 9. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas, dijo también Faraón. He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantaban la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. No solo los manda a regresar a sus trabajos forzosos, sino que les duplicó el trabajo. Les duplicó el trabajo. Van a continuar haciendo ladrillos, pero esta vez no se les va a dar la paja. Ustedes van a buscar su propia paja. La paja era necesaria para hacer ladrillos. De hecho, si tú haces un search en Google, puedes ver que
en América Central y América del Sur todavía se hacen ladrillos con paja. La paja era añadida al barro para darle fuerza y estructura y no se rompiera fácilmente. Doble trabajo, la misma cantidad de ladrillos. Imagínense que usted trabaja en Chick-fil-A y de momento el gerente hace una reunión de empleados y les dice que deben continuar sirviendo a la alta cantidad de personas, pero que ahora los pollos van a venir vivos y con plumas. No solo tienes que servir a los clientes, sino que también tienes que matar a los pollos, tienes que desplumarlos, cocinarlos con la misma rapidez y eficiencia que antes, y por supuesto con una sonrisa en la cara. Más o menos esa era la situación del pueblo de Dios, aunque mucho más severa. Versículo 10 al 14, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, ya no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, o sea, los obligaban a la fuerza, diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? El pueblo de Dios estaba atrasado. ¿Pueden ver lo que les trajo al pueblo de Dios la demanda de ir y adorar y ofrecer sacrificios a Jehová su Dios? Doble trabajo, la misma cantidad de ladrillos, crueldad y azotes. Gracias. Hermanos, hasta este punto, desde que el pueblo de Israel creyó que Jehová los había visitado y adoraron, vemos que la situación se puso de mejor a peor que antes. De mejor a peor que antes. Los israelitas recibieron buenas noticias, noticias de gozo y esperanza. Éxodo 4:31, y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hay entusiasmo, hay gozo, hay esperanza. Dios finalmente escuchó nuestro clamor. Dios nos va a libertar. Las cosas se pusieron peor que antes. Que vemos en estos pasajes: decepción, falta de gozo y como resultado queja y lamento. Ahora en los versículos del 15 al 23 vamos a ver tres quejas diferentes. Queja número 1, 15 al 16. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen hacer el ladrillo. Y he aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. El pueblo de Dios, en vez de dirigirse a Dios que los libertara como lo había hecho antes, trataron de razonar con el ignorante y arrogante Faraón. Faraón, ¿por qué nos azotas si tu pueblo fue el que dejó de suplirnos la paja? Ellos son los culpables. ¿Cómo les responde Faraón? 17 y 18. Estáis ociosos,
Sí, ociosos. Ustedes son unos perezosos. Ustedes son unos vagos. Ustedes son unos inútiles. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y váyanse a trabajar. No se os dará la paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. No fue muy diferente a la respuesta original. Como diríamos en Puerto Rico, déjense de miquear. Por estar miqueando, el trabajo doble continúa. No se les va a dar la paja y tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos. Queja número 2, versículos 19 al 21. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se ¿qué problema me está dando esa palabra? No se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, talk about being in the wrong place at the wrong time, la queja, le dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. La queja número 2 viene después de la queja 1, que no hizo ningún efecto. Moisés, todo lo que has hecho desde que llegaste aquí a Egipto es darle a Faraón una mejor razón para matarnos a nosotros. ¿Qué estás haciendo? Imaginen cómo se debió haber sentido Moisés en ese momento, cuando el pueblo hebreo, cuando su pueblo se puso en su contra. Moisés tomó un paso de obediencia. Y no importó lo que hiciera, todo iba de mal en peor. Moisés trató de ser fiel al mandato de Dios de libertar al pueblo de Dios, pero en vez de ayudarlos, lo que consiguió fue que se duplicara el trabajo y el abuso. Qué frustración, qué ira, qué ansiedad, qué tristeza, qué decepción. Queja número 3, 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Miren, hermanos, yo no soy muy brillante y mi esposa puede testificar de eso y mi iglesia también. Pero creo que Dios le dijo a Moisés en 4 ocasiones que esto era exactamente lo que iba a suceder. Desde el capítulo 3 hemos visto a Dios, o vemos a Dios, hemos visto en mi iglesia, vemos a Dios decirle a Moisés, te voy a enviar. Primero te encontrarás con los ancianos de Israel. Ellos van a creer y se van a alegrar. Entonces vas a ir a donde Faraón. Él no va a escuchar, su corazón se va a endurecer, él va a poner cargas pesadas sobre la gente, las cosas se van a poner más difíciles, heriré a Egipto con todas mis maravillas y entonces os dejará ir. Moisés sabía todo eso. Pero ante la primera señal de oposición y dificultad, Moisés se olvidó del llamado de Dios. Moisés olvidó todas las señales que Dios había hecho. Moisés olvidó la misericordia de Dios. Y Moisés olvidó la presencia y el poder de Dios. Y de lo único que se acordó Moisés, y de lo único que estaba pendiente fue la decepción del momento. Me pregunto, ¿seré yo diferente a Moisés?
seremos diferentes a Moisés. Tú y yo no somos nada diferentes a Moisés. En los momentos difíciles y en los momentos de crisis se nos olvidan todas las maneras en que Dios ha sido fiel a nuestras vidas. Se nos olvidan todas las promesas de Dios. Se nos olvidan la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros. Y cuando olvidamos, hermanos, ¿qué sentimos? Decepción, la cual trae soledad, la cual trae duda, miedo, desánimo, inseguridad, frustración, ira, ansiedad y tristeza. En el 1999, a mí me diagnosticaron con cáncer. Pero de la forma que me lo dijeron a mí, no fue una visita al doctor, mira, tenemos los resultados de tu examen y vemos que tienes cáncer. No, fue una llamada, cogí el teléfono, Héctor, sí, tienes cáncer. En ese momento, a mí se me olvidaron todas las promesas de Dios. En ese momento, a mí se me olvidó la misericordia de Dios. En ese momento, a mí se me olvidó todas las bondades de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo sobrevivimos la decepción? ¿Cómo sobrevivimos la decepción? Porque sabemos que es inevitable en nuestras vidas. Sobrevivimos la decepción reconociendo y recordando quiénes somos en Cristo Jesús. Si vamos a sobrevivir las decepciones que seguramente vendrán a todos nosotros, debemos mirar y fijar nuestra mirada en la cruz de Jesucristo como la evidencia objetiva de que Dios está a favor nuestro y no en contra de nosotros. Posiblemente Moisés creyó que Jehová estaba en contra de él. Debemos recordar, hermanos, que Dios sacrificó a su propio Hijo para comprarnos como hijos e hijas por su sangre. Un capítulo más adelante, en Éxodo 6:5, Dios le dijo a Moisés: Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios vio a su pueblo sufrir, hacer ladrillos sin paja y quejándose bajo el látigo de Faraón. Él tuvo compasión de ellos y con muchas señales y maravillas, todos sabemos que rescató a su pueblo de la esclavitud. Miles de años después, la misma compasión movió a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo para ser nuestro Salvador. Él vio a su pueblo esclavizado por el pecado y Él recordó su promesa de salvación. Te pregunto, hermano, ¿estás decepcionado? ¿Te sientes solo? ¿Tienes dudas, miedo, desánimo, inseguridad? ¿Tienes falta de gozo? ¿Te quejas y te lamentas? Tomas un paso de fe y tu relación o tu matrimonio se empeora. Tomas un paso de fe y tu enfermedad o tu dolor empeora. Tomas un paso de fe y tu trabajo se pone en juego o tus finanzas empeoran. Tomas un paso de fe y tú llenas el blanco. Iglesia, en momentos de decepción, en momentos de frustración, en esos momentos donde las cosas no son como esperamos o como deseamos, recordemos y meditemos en la fidelidad de nuestro Dios. Recordemos y meditemos en las muchas promesas de Dios. Muchas son promesas como Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Promesas como Romanos 8:37 al 39. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Recordemos y meditemos en su gracia y misericordia por nosotros. Recordemos y meditemos en la obra de Jesús para nuestra salvación. Hermanos, gozo y esperanza solo se encuentran en nuestro Salvador Jesucristo. En nada o nadie más, solo en Jesucristo. Porque si buscamos gozo y esperanza en las circunstancias, en las cosas materiales, en otras personas, la decepción va a continuar. Quiero terminar con varias preguntas. ¿Habrá un lugar en nuestras vidas para quejarnos y lamentarnos? ¿Habrá lugar en la presencia de Dios para nuestras quejas y nuestros lamentos? Hermanos, con mucho cuidado digo sí. Sí. Siempre y cuando lo hagamos en una postura de humildad y no de orgullo o pecado. Si nos estamos quejando pecaminosamente contra Dios, no estamos reconociendo lo que sabemos que es cierto acerca de Dios. Quejémonos delante de Dios, reconociendo su bondad, reconociendo su misericordia y su amor por nosotros. Reconociendo que Jesucristo murió por nosotros en la cruz para nuestra salvación. Quejémonos delante de Dios reconociendo su soberanía y su providencia. Y que Él dispone todas las cosas, mi cáncer, tu cáncer, cualquier cosa que sea, para nuestro bien. Aunque nos decepcionemos. Hagámoslo reconociendo que Dios está obrando para su bien, para nuestro bien, perdonen, y para su gloria. Hagámoslo con humildad, anhelando el gran final cuando Cristo regrese, cuando no habrá más motivo para nosotros quejarnos y lamentarnos. El Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Les quiero pedir a los que sirven en la adoración que pasen. Vamos a responder a la palabra que hemos recibido en esta tarde participando de la mesa del Señor.